Posverdad es una palabra relativamente nueva. Se incluyó en el diccionario de la lengua española en diciembre de 2017 y se refiere a la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Vamos, lo que llevan haciendo políticos y comunicadores casi toda la vida. En fin, que la posverdad, más que las mentiras de toda la vida, de las patrañas, parece ser que es el derecho a que te creas tus propias mentiras. Y para hablar de la posverdad en el mundo jurídico y de su paradójica y contradictoria relación con algo que parece que nos ordena a la sociedad, hemos invitado al abogado Javier Vilaplana, ganador del premio Catarata de Saya por su libro La posverdad a juicio, un caso sin resolver. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Javier, los seres humanos nos hemos defendido desde que empezamos a hablar de la mentira, ¿no? Pero si perdemos esa defensa, la especie está en peligro. Sí y no, ¿no? Iniciamos quizá la respuesta con una paradoja. Hay quien dice que no nos hemos defendido de la mentira, sino que hemos vivido siempre en la mentira, es decir, que utilizamos la mentira como un arma para defendernos, desde el camaleón, que se mimetiza mintiendo en la naturaleza, hasta nosotros mismos que nos creemos nuestras propias mentiras, con lo cual, como decías quizá un poco antes, la posverdad no deja de ser la verdad de toda la vida. Claro, pero fíjate que los biólogos estudian cómo creerte tus propias mentiras es una ventaja evolutiva, porque así te identifican, ¿no? Menos que estás engañando al otro. Sin embargo, las sociedades humanas, que tienen que basarse en la cooperación, al mentiroso siempre la han castigado con mucha dureza. Claro, lo que pasa es que tenemos que discernir quizás dos tipos de mentiras. Una es, y quizás tenemos que hacer un paso atrás desde el punto de vista casi epistemológico. Cuando decimos de que la posverdad es la mentira de toda la vida, lo que decimos es que determinadas verdades son siempre precarias, ¿no? Siempre se están haciendo, ¿no? Eso ocurre mucho en la ciencia, ¿no? Aquello del barco de Noira, ¿no? Que constantemente y sobre la marcha va avanzando y se va rehaciendo. Ese tipo de verdad o posverdad, que no deja de ser una mentira, porque, como digo, una verdad que se está haciendo, bueno, pues es la que nos sirve para colaborar, ¿no? Y es la que inicialmente podría ser la religión, ¿no? Es una gran mentira que sirvió para llegar a determinados aspectos positivos en algunos casos, muy negativos en otros, o las grandes utopías, ¿no? Que, como digo, nos ayudan a avanzar. Sin embargo, el mentiroso falaz, ¿no? El mentiroso, aquel que deliberadamente distorsiona esa realidad, que puede ser a su vez posverdadera, es quizá el que siempre tiene la nota de infamia. Claro, es que en las ciencias sociales sabemos que el elemento central, o sea, la esencia de lo social es la reciprocidad, ¿no? Entonces, y la reciprocidad implica que a mentira se responde con mentira y entonces al final la sociedad no tendría ese elemento de confianza que, como bien dices, lo otorgan, por ejemplo, las religiones o de una manera más fría el derecho. Sí, efectivamente, y eso que dice la reciprocidad, quizá, y aterrizando un poco en la idea de este libro, que trata de poner un poco en relación la posverdad con el procedimiento judicial, es quizá una de sus bases principales. Es decir, a un relato que se construye por una de las partes, por ejemplo, la acusación, se le responde con otro relato por parte de la defensa. Probablemente cada una de las dos partes se crea su relato y se crea su versión de la supuesta verdad. Con lo cual, como muy bien dices, ahí hay un encontronazo entre una verdad y otra verdad, lo cual parece ilógico y probablemente estemos hablando de una mentira o una de medio verdad y otra medio verdad. Déjame preguntarte, porque leyendo el libro, claro, como tú dices también al final, es un libro que ayuda a pensar, ¿no? Más que proponer soluciones, eso intentábamos, te pone, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas de esto, ¿no? Entonces, yo pensaba, en una sociedad justa, ¿permitiríamos que un abogado mintiera para defender a un culpable? Claro, es una de las grandes preguntas y, como casi todo en esta vida, pues no tiene respuestas unívocas ni sencillas, ¿no? Ya me gustaría. Hay al menos dos modelos, ¿no? Los modelos sabemos que siempre son estilizados, ¿no? No corresponden a la realidad, pero bueno, nos pueden ayudar un poco a discernir. Uno es el del buen abogado y otro el del mal abogado. El del buen abogado, pues tenemos en mente quizás uno de los paradigmáticos, ¿no? Del cine o la literatura es Atticus Finch, ¿no? Bellísimamente interpretado por Gregory Peck, ¿no? en la versión cinematográfica. Y el otro abogado, quizás el abogado malo, el perfil... De la muerte del ruiseñor. Sí, Atticus Finch, exactamente, mataron a un ruiseñor, de Harper Lee. Y el otro, quizás el abogado malo, que también se habla aquí, quizás puede ser un paradigmático, el abogado del terror, ¿no? Jacques Berger, aquel abogado que decía que sería capaz de defender a todo el mundo, incluso a George Bush, con tal de que se declarara culpable, decía él. Apostillaba quizás con mucha intención. Bueno, pues quizás esos dos abogados, dice Ferrajoli, ¿no? Que analiza estos dos modelos, plantea el límite justamente donde tú lo sitúas, es decir, cuál es la línea que separa
el buen abogado del mal abogado, porque en definitiva un abogado tiene que defender los intereses de su cliente. Y estamos hablando de intereses. Intereses no tiene por qué coincidir con la verdad. Estamos hablando de un parámetro distinto. Entonces, precisamente el límite que fija Ferrajoli en el buen y el mal abogado es el de mentir en un procedimiento judicial. Siempre dice que el buen abogado tiene que llegar al límite de lo que haría su cliente si supiera de leyes. Pero claro, sin mentir. Por la pasiva, hay quien esgrime que un buen abogado tiene que llegar hasta allí donde pueda llegar en defensa de los intereses de su cliente. ¿Por qué? Porque en ocasiones quizás la acusación no es lo suficientemente justa, con lo cual esto es un poco casi maquiavélico en el sentido de justificar fines y medios. Si también la acusación no es justa, bueno, pues no sabemos dónde podemos llegar, ¿no?, para defender a nuestro cliente, y quizás haya que utilizar estos elementos. Señalas en un momento del libro que una sociedad con capacidad crítica y una ciudadanía formada estaría menos preparada para la mentira, pero uno mira la historia, la Alemania, ¿no?, tan culta, que al final tuvo que convivir esos 12 años con Hitler, o hoy en día, ¿no?, sociedades supuestamente muy formadas que son rehenes, ¿no?, de todas estas mentiras. Sí, quizás eso que digo yo es más un desideratum que una, por desgracia, que una triste realidad constatable, ¿no? Es verdad que se apela a eso, al sentimiento o al pensamiento crítico para ser capaz de discernir, ¿no?, una aseveración que pueda ser verdad de otra que no lo sea. Es verdad que tristemente la experiencia nos muestra que no es así. Lo que ocurre es que quizás cuando hablamos de sociedades muy formadas, quizás estamos hablando más en aspectos cuantitativos que cualitativos, ¿no? No identificar el exceso de teórica formación, y habría que ver además qué tipo de formación o qué tipo de formación se promociona más en determinadas sociedades. Quizás hoy día estamos viendo más promocionar determinada formación que tiene que ver más con lo técnico, que tiene que ver más con esta palabra tan horrible del management, ¿no?, con el emprendimiento, malentendido, etcétera, que con una formación quizás cualitativamente más relacionada con la humanidad, etcétera, que sí nos podría ayudar a ese pensamiento crítico. Pero insisto, quizás eso es más un desideratum, quizás una posverdad, ¿no?, que nos sirva para mejorar. ¿Por qué todos sabemos lo que es mentira y, sin embargo, tenemos tantas dificultades para saber lo que es verdad? Bueno, no tengo tan claro que todos sepamos lo que es mentira. Es verdad que sí tenemos dificultades para saber lo que es verdad, y más ahora, ¿no? Pero tú también planteas en el libro que la verdad es finita y precaria, ¿no? Esto es un sillón, ¿no? En cambio, para decir que esto no es un sillón, puede haber infinitas, ¿no?, explicaciones, pero que esto es un sillón, pues... Sí, claro, porque el ejemplo a lo mejor es muy concreto, exactamente, está muy diluido en la problemática. Cuando estamos hablando de cosas mucho más complicadas, es verdad que es difícil discernir lo que es la verdad. Por ejemplo, la ciencia misma, ¿no? Hasta hace no tanto tiempo creíamos que la Tierra era el centro del universo, y era una verdad incontestable y científica. Es decir, a determinados aspectos, cuantitativamente, cuando se dan determinados elementos, es verdad que es difícil decir qué y no es verdad. Pero igual ocurre con la mentira, no creo, y más en estos tiempos, ¿no? Empezabas tú hablando de las circunstancias políticas y las circunstancias que tienen que ver con los medios de comunicación, cada vez más complicados, ¿no? Discernir qué es verdad o qué es menor y qué es mentira y qué no. Porque eso se diluye en los márgenes, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía el COU, que ya en la EBAU, pero en fin, va cambiando de nombre, que una de las pruebas típicas era la de analizar un texto, ¿no? Y te preguntaban, el texto literario, el texto periodístico, ¿es opinión o es información? Y más o menos uno tenía claro, ¿no?, qué podía ser información, con sus egos, etcétera, y qué era opinión. Hoy día eso se diluye, con lo cual ni la verdad ni la mentira están tan claras. Ya, claro, y ahí en el libro constantemente se plantea si existen los hechos o solamente existen las interpretaciones. Sí, quizás esa es una de las cuestiones clave, ¿no?, en los procedimientos judiciales, y que se ha extrapolado, o al revés, ¿no?, porque es un movimiento de ida y vuelta a la realidad más allá de los tribunales de justicia. Claro, porque determinados hechos, que podemos estar de acuerdo que han existido, ¿no?, y son indubitados, existe un sillón, es decir, no te lo voy a poner en duda. Que Alemania invadió Bélgica. Claro, efectivamente, como dice Clemenceau, ¿no? Eso es un hecho que puede ser relativamente inconstatable. Bueno, también tenemos tristes ejemplos de manipulación de la verdad, ¿no?, incluso que los hechos van cambiando, ¿no?, como aquello de 1984 de Orwell. Pero en definitiva, si tenemos un hecho indubitado, sí que es verdad que el sentido que se le da a ese hecho puede variar de acuerdo con la perspectiva del que lo mira y incluso de la perspectiva del que lo cuenta, con lo cual eso sí es realmente importante en los procedimientos judiciales, porque un mismo hecho puede tener un determinado sentido, y un determinado sentido puede determinar una solución o una condena. Pero esto también ocurre con el derecho, es decir, en un procedimiento judicial hay al menos dos dimensiones, la de los hechos y la del derecho.
y las dos son dimensiones interpretables, es decir, sujetas a una hermenéutica que depende de personas concretas, etcétera. Es decir, que tanto los hechos, aunque estén fijados, requieren una interpretación, y el derecho, que aparentemente es muy sencillo, hay determinados preceptos que pueden ser muy sencillos, el que matare a otro, un homicidio claramente, también está sujeto a interpretación y, por tanto, a diferentes visiones. Noto una falla en el libro, porque claro, tú eres jurista y yo no lo soy. Si fuera al revés, tú dirías, noto una falla en tu libro, que te falta la mirada jurídica. Yo noto la mirada más sociológica, porque los que hacemos ciencias sociales, el gran problema es que hacemos con los gorrones, que hacemos con los tramposos, que hacemos con los egoístas, que hacemos con los caraduras. Tú citas a Joan García del Muro, cuando plantea que en el fin de la verdad confluyen 4 grandes razones, muy de la época, ¿no? El desprestigio del pensamiento racional, ahí vemos los negacionistas, ¿no?, de las vacunas, el relativismo radical, ¿no?, de alguna manera todo es igual y todo tiene la misma condición valorativa, el emotivismo, ¿no?, es decir, la sustitución de ese pensamiento más frío, ¿no?, por las emociones que de alguna manera generan una empatía inmediata, ¿no?, pero no pensada, y por último el pragmatismo, es decir, que pensar que lo que es útil per se es bueno. Pero no mencionas el egoísmo. Sí, quizás, como dices tú, es verdad que abarcar algo tan complejo y a la vez tan escurridizo, ¿no?, como la verdad y la justicia, ¿no?, que son palabras mayores, pues requiere de muchísimos ángulos y probablemente este es uno de ellos. El egoísmo, desde el punto de vista, ¿no?, lo que interesa en los procedimientos judiciales, es verdad que está implícito, es decir, cualquiera quiere llevarse al gato al agua, quizás lo podemos poner en relación con los parámetros que tú has dicho, uno de ellos el pragmatismo, que es verdad lo que a mí me interesa, ¿qué me interesa? Ganar en ese concurso de relatos, ¿no?, que yo llamo que es un procedimiento judicial. ¿Eso puede ser que afecte al bien común? Realmente, pues no, cuando uno está en un procedimiento judicial, lo que quiere es, como digo, vencer y Pérez justicia, ¿no?, Pérez mundo, hágase la justicia y haga el mundo, fía justicia, Pérez mundo. Claro, pero fíjate que también lo mencionas, ¿no? Lo que hablas, los juristas habláis de la igualdad de armas, ¿no?, que hace referencia a la tutela efectiva y hace referencia a que cada uno pueda hacer valer sus argumentos, ¿no? Exacto. Claro, eso existía en el mundo griego, lo que llamaban ellos la isegoría, ¿no?, la igualdad en el ágora, defender tus puntos de vista. Pero el mundo griego era implacable con los mentirosos, era implacable con los que hacían trampas. Sí, tienes razón, porque además a la isegoría en el mundo griego se le vinculaba la parresía, ¿no?, esa obligación incluso de cuando uno hablaba en ese equilibrio decir la verdad. Claro, en un procedimiento judicial, y no quiero parecer un cínico, yo además lo que trato aquí no quiero mezclar el deber ser con el ser, yo trato de hacer una fotografía... Como eres jurista, no se nos ha pasado por la cabeza en ningún momento que pueda ser cínico. Todos los abogados suelen decir la verdad. Lo que te quiero decir es que en un procedimiento judicial, y volviendo a la igualdad de armas implica que cada uno tiene el derecho a responder a la otra parte. Claro, hay que ver de dónde venimos. Veníamos de un procedimiento judicial anterior, ¿no?, inquisitorial, etcétera, en el que, entre otras cuestiones, la confesión era la regina probotorum, ¿no?, era la reina principal de las pruebas y se conseguía de determinadas maneras pues no lícitas ni tampoco moralmente respetables. Con lo cual era necesaria una igualdad de armas, igual que era necesario otorgar al imputado un derecho a mentir o a estar callado. Claro, y eso es el garantismo que no podemos tirar por la borda. Que se haya pervertido o se pueda pervertir, pues muy probablemente, pero como dice en algún momento también Ferrajoli, ¿no?, el gran maestro, y Bobbio también lo dice en algún momento, interesa más tener un imperio de la ley en el que se pueda mentir, esté garantizado mentir por parte del acusado, que no tener nada, es mucho más complicado, es mucho más peligroso. Y claro, ha habido abusos, pues, el propio Ferrajoli habla muchas veces de cómo se ha pervertido el garantismo con actuaciones como las de Berlusconi, ¿no?, dilaciones, recursos sobre los recursos, etcétera, alargando. Pero claro, algunos casos especialmente paradigmáticos no deben empañar el gran logro que supone, entre otras cosas, esa igualdad de armas o ese derecho a mentir. Tú pones ejemplos de películas, ¿no?, donde al final se sabe que el que ha sido liberado en el fondo era un canalla. Sí, hay una película, no diré el título por si alguien no la ha visto, pero sí ocurre. Además, ya digo, vuelvo a lo de antes, no quiero parecer, además en el libro se dice, tú lo has dicho muy bien, yo trato de lanzar alguna idea y termina el libro diciendo, en esto que se llama tan curso del spoiler, lo voy a decir, que queda visto para la sentencia, para sentencia, yo no soy el que juzga, trato de hacer un fresco, ¿no?, en el que, de alguna manera, cómo funciona la justicia, no cómo debiera funcionar.
Entonces sí, en ocasiones se da eso, pero también te digo una cosa, se supone que es el mayor logro para un abogado, que es la solución. Entonces, de hecho no hay nada peor que defender a un inocente. Tú probablemente ya lo has tenido que sufrir, es decir, no hay nada peor que tener que defender a alguien ante un procedimiento en el que se ve acusado que sabes que es inocente, porque te juega mucho. Ahora, cuando defiendes a alguien que puedes intuir que no es inocente, no hay mayor logro que absolverlo. Ya. Lo que pasa es que si todo va a depender del dinero que tengas para pagar un buen bufete de abogados o para construir la credibilidad de tu argumento, creo que se desmorona, ¿no? Es decir, a lo largo de todo el libro me queda un poco la duda, y mira que tú te vas también, ¿no?, al pasado a buscar fuentes, pero ¿en qué medida la justicia no es una justicia de clase, de género y de raza, ¿no? Donde si eres pobre, trabajador, si eres negro, gitano, indio, si eres mujer, estás jodido? Yo quiero pensar que no, ¿eh? Y fíjate que los americanos dicen cuánta justicia puedes pagar, ¿no?, que entronca con eso que dices tú de los grandes bufetes, etc. Yo creo, sinceramente, o quizás es más eso, una percepción, y estamos hablando de las sensaciones, o quizás lo mezclo con un desiderato, ¿no?, con un deseo. Evidentemente hay más probabilidades, y eso está también en el ámbito de la sociología, de que si eres gitano, de que si eres determinado, estás en determinado contexto social, pues vas a pasar más por los tribunales de justicia que otra persona que no lo sea. Pero que eso al final del día suponga que tengas más o menos garantías judiciales, no lo quiero pensar, porque además hay compañeros, yo mismo, que junto a su labor normal participan en turno de oficio, etcétera, y es una labor encomiable, lo hemos visto hace poco aquí en Madrid, ¿no?, también con las ventas de pisos a fondos buitres. Es decir, quiero pensar que tiene que ver más con la habilidad, quizá posverdadera, que con los medios económicos, al menos en determinados casos. Yo siempre me gusta asimilar la tarea nuestra, quizá en ese ponerla en relación con el cine y literatura, con la de los 7 samuráis. En los 7 samuráis se dejaron la piel y alquilaban su espada por 3 comidas de arroz. Pues hay muchos abogados en España de trinchera, abogados y abogadas, que participan de eso y finalmente pues se llegan a soluciones justas. Me gusta mucho una parte del libro donde hablas de alguna manera cómo un juicio sin gente es una farsa, una obra de teatro sin público es apenas un ensayo, ¿no? Y cómo de alguna manera se genera una empatía imaginaria con esa publicidad que está en la base de los derechos humanos. Sí, efectivamente. La publicidad en los procedimientos judiciales es esencial, ¿no? Tiene que ver con eso que hablábamos antes de los procedimientos oscurantistas, inquisitoriales, en las que, como el proceso de Kafka, uno le imputaban y no sabía a qué se atenía y demás, entraba dentro de una serie de callejones laberínticos en los que no sabía dónde se encontraba. Que sean públicos es una garantía. ¿Por qué? Porque implica que determinados vicios, determinados tics, determinadas fallas que pudiera tener el sistema, pues se pueden ver a la luz, ¿no? Todo lo que sea acabar con la opacidad, pues evidentemente es buena y se genera además, como decía, esa empatía imaginaria que supone, como también decía Ticufín, ¿no?, y volvemos a él, el calzarse los zapatos de otro, ¿no? Al ver a alguien en un procedimiento judicial, muchas veces es más fácil entenderlo, a lo mejor no justificarlo, pero sí entenderlo. Claro, hay una cosa muy inquietante en tu libro. Dices, primero hay que interpretar los hechos en un juicio, pero luego también hay que interpretar el derecho, ¿no? Y los jueces, pues son jueces que son hombres, son clase media, alta, son blancos. Sí, efectivamente. De hecho, viniendo hoy para aquí en el tren, quizá me anticipaba, no que decía, pero me anticipaba eso que dices tú de la falla del libro en cuestiones de las ciencias sociales. Y pensaba que sería muy interesante, quizá como otra opción para estudiar este tema, hacer algo de antropología judicial, ¿no? Algo como lo que hizo Bruno Latour, ¿no?, cuando se fue a Texas a ver cómo los científicos estaban en el Instituto Salk, ¿no?, etcétera, pues irse y hacer una labor cualitativa de cómo funcionan los jueces, porque ocurre, como tú bien dices, es verdad que son un poder del Estado, son un poder muy importante, pero luego son personas de carne y hueso, con sus niños que tienen que llevarlos al colegio y con su problemática y su ideología. Es decir, sobre este tema es verdad que algo hay, y algo se cita muy de pasada aquí, acerca de los estudios críticos del derecho, ¿no?, Duncan Kennedy, etcétera, y que él hacía una tripartición de tipos de jueces, los jueces que son bipolares porque dictan sentencia en un sentido y en otro, interpretan la ley en un sentido y en otro, o los jueces que son activistas, progresistas, o los jueces conservadores. Es decir, que en definitiva, al interpretar la ley le podemos dividir cualquier precepto, ¿no?, que sea especialmente complejo, en 2 grupos, en 2 segmentos. Un núcleo duro, aparentemente, que no debe ser susceptible de interpretación porque es muy claro, pero luego hay como
un área de indeterminación que la envuelve, una nebulosa, que ahí caben determinadas interpretaciones. Claro, y ahí está la labor del juez con su carga personal. Por eso digo que quizás sería un tema interesante. En el yo sí te creo de las feministas es la palabra la que va a construir el relato y al final también el resultado final. Efectivamente, además, yo que tengo la suerte o la desgracia de llevar muchos temas de violencia y llevar a las víctimas, digo justamente eso, pero es que suele ser así. El principal argumento de defensa que tiene una víctima, porque además la violencia de género suele ocurrir, no se levanta acta, ¿no?, de una agresión ni de un insulto, sino que suele ocurrir en el domicilio, en lugares privados, es su relato. Es así, o sea, realmente el principal elemento de defensa es su relato. Es verdad que la jurisprudencia exige una serie de requisitos para ese relato, es verdad que poco a poco se está avanzando en cuestiones que tienen que ver con la interpretación de género. ¿Por qué usted no denunció? ¿Por qué denuncia ahora? Usted hay que ponerse en lugar de esa señora. ¿Por qué no denuncia? Bueno, pues porque estaba anulada, por una serie de circunstancias que hacen que debamos interpretar su relato a la luz de determinadas circunstancias que tienen que ver con su situación de sometimiento, porque trae causa de estructuras patriarcales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, claro. Oye, que nos hemos comido el tiempo. Claro, hay un momento del libro donde tú dices, cuidado con el consenso, que a veces es una suerte de cállate y vamos a llevarnos bien, dejando las cosas como están, ¿no? Es decir, que el consenso suele ser una apelación de los que tienen privilegios para no perderlos. Sí, eso lo tomo de Marina Garcés, ¿no?, la filósofa, que me gusta mucho, que dice eso, claro, en ocasiones apelar a cuestiones buenistas, tales como el consenso. ¿Quién va a estar en contra del consenso? Claro, pero si el que apela es el que quiere imponer una determinada verdad, pues lo que está haciendo es callar al disidente, ¿no? Con lo cual, esto del consenso pues tiene sus más y sus menos, y evidentemente, ya digo, si viene desde arriba, pues al menos puede ser sospechoso. Una de las soluciones que yo encuentro como politólogo a una buena parte de los problemas, mirando cómo se hace en determinadas empresas o cómo funciona Wikipedia, me encuentro con que todos los conflictos se solventan de dos maneras: consultando a los expertos y permitiendo que hablen todas las personas afectadas de una manera u otra por la decisión. Y es una forma de resolución de conflictos que suele funcionar. Sí, cada vez además aquí se aboga más por esas maneras de justicia restaurativa, ¿no?, métodos alternativos de resolución de conflictos que no sean como estos, en los que en definitiva no estamos hablando de un diálogo. En un procedimiento judicial no hay un diálogo, hay un debate, y el que está en un debate quiere ganar. Y coincido con algo que dices tú, es que la ciencia no solventa todos los problemas. Hay otros saberes que no son científicos, que son saberes sapienciales, ¿no?, que te ayudan a entender cosas que son las artes, la literatura, la religión, las costumbres, la poesía, que te abren otras vías de conocimiento que es que no están en la ciencia. Efectivamente, y más lo que tiene que ver con lo humano. El derecho trata con personas, quizás eso además es uno de los elementos del libro. ¿Por qué se citan películas? ¿Por qué se citan libros? Porque hay determinados cauces para llegar a determinadas verdades, sea lo que sean, que son mucho más fáciles de acercarse a ellas a través de la poesía, a través del arte, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo humano tiene que ver con lo científico, pero somos algo más que ciencia, somos algo más que biología, ¿no? Termina el libro con un callejón sin salida donde dices, pónganse ustedes a pensar. Sin embargo, yo otra vez como politólogo he llegado a una solución, que no es mía, por supuesto, sino que forma parte de la discusión que tenemos en las ciencias sociales, que es la desobediencia civil. Es decir, en sociedades formalmente democráticas tú puedes confrontar, porque no es verdad que la legalidad y la legitimidad sean iguales, porque la sociedad avanza, y Rosa Parks tenía razón al no quererse sentar en la parte de delante del autobús, y es precisamente la asunción de su condena la que abre la mente de la gente y hace que el derecho avance, ¿no? Entonces la desobediencia civil como un elemento, bueno, de conciencia de gente que está un poquito más avanzada, pero que por su propio coraje ayuda a que la sociedad avance. Sí, sin duda, parte de una premisa que es radicalmente cierta, que es que legalidad y legitimidad no tienen por qué coincidir, en ocasiones coinciden, con lo cual, claro, una sociedad injusta, el lugar del hombre justo es la cárcel o no, o es la desobediencia civil. Por eso te decía que no está a lo mejor tan claro cuáles son los límites del buen y el mal abogado. Ante una acusación que se basa en una ley injusta, ¿por qué no va a atacar directamente el propio procedimiento judicial? ¿Por qué no vas a defenderte no en el proceso, sino contra el proceso a través de tácticas o de maneras como la desobediencia civil o la estrategia de ruptura? Javier Vilaplana, Premio Catarata de Ensayo con la posverdad a juicio, un caso judicial sin resolver. Muchas gracias por esta invitación a pensar. Muchas gracias a vosotros, de verdad.